Muchas fueron las batallas de la Guerra de los 1000 días, las principales, la de Peralonso y la de Palo Negro. Otras que se pueden mencionar son las de la Rusia, Gamesa, Girardot, Piedecuesta, Sasaima, Chaparral, Sumapaz, Ambato, Nacaroco, el Sinaí, Facatativá. Pero ¿qué sucedió? La de Peralonso fue un triunfo fugaz que al final se convierte en una especie de derrota. Y la de Palo Negro sí fue una derrota total. La de Peralonso llevó al triunfalismo, porque el 15 de diciembre de 1899, que se inicia la contienda, logran las tropas liberales superar el puente de Peralonso. Allí estaban atrincherados en una especie de muro con aspilleras, o sea, huecos, troneras y agujadas desde donde les disparaban. Por lo tanto, era muy difícil llegar. Ya otros lo habían intentado más temprano. Pero Rafael Uribe, logra, acompañado de otras 10 personas, pasar el puente, y esto envalentonó a otras partes de la tropa, y la orden era llegar a taponar esos agujeros para disparar a los que estaban detrás protegiendo la zona. La batalla se desarrolla al lograr entrar al campo de batalla y triunfa el liberalismo esa noche. Pero la confusión histórica ha sido la de que el ministro Santos, José Santos, le había dado instrucciones al comandante militar del gobierno, el coronel Villamizar, de hacer retirar las tropas y dejar que avanzaran los que en ese momento llamaban de la revolución, eran los liberales rebeldes, para el gobierno tener justificación. Esto es algo muy atípico, de prolongar la guerra y poder emitir papel moneda y jugar con esas emisiones. De tal manera que luego se hacen las celebraciones, llega Vargas Santos, que es el jefe militar de los ejércitos liberales, un hombre que ya había combatido en 4 guerras civiles, a quien Lucas Caballero destaca como un gran militar, y no persigue a las huestes en desbandada del Partido Conservador, o sea, del gobierno con el Partido Nacional en el poder, conservadores y liberales unidos, como lo hemos explicado en otros videos. Se pierde tiempo, logran huir y lógicamente se van a aprovisionar, van a reclutar más campesinos y luego van a bloquear la zona. Y el ejército liberal, como lo explica Jorge Villegas, se queda 4 meses en el Valle de Cúcuta. Estos 4 meses hacen perder el tiempo y permite que se fortalezca el ejército oficial, el ejército gubernamental. Por lo tanto, se transforma esto en una derrota. Esa es la explicación. Ahora bien, Rafael Uribe tenía contactos, porque una de las razones de la espera había sido que llegaran provisiones, ejército, armas desde Maracaibo, Venezuela, que había contacto con la ayuda que el presidente Cipriano Castro estaba proporcionando. Rafael Uribe fue uno de los adalides en un intento de recomposición de la Gran Colombia que ya había intentado José María Melo en 1835, aquí en 1899 y parte de 1900,
los 2 primeros años de la Guerra de los 1000 días, Uribe es partidario de recomponer la Gran Colombia, es decir, refundar o unir los países que Bolívar había unido después de la Guerra de Independencia en su proyecto de una gran nación. Entonces tenía contactos con Eloy Alfaro en Ecuador y con Cipriano Castro en Venezuela, lo mismo que con el presidente Zelaya de Nicaragua. Eso hay que abonárselo a Rafael Uribe, el intento de refundar la Gran Colombia. Otro aspecto de la vida de Uribe tiene que ver con la guerra de independencia de Cuba. Es decir, Rafael Uribe retomó lo que Manuel Murillo Toro desde 1870 había hecho, de declarar el reconocimiento de beligerancia a los rebeldes cubanos frente a España. Y en 1873 los gobiernos del Olimpo Radical lograron que 7 países se unieran a la propuesta de reconocer a Cuba como independiente. Tramitaron la solicitud a Washington para que ayudara, pero fueron los gobiernos de Guatemala, México, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y El Salvador. Como se prolongó esta guerra de independencia, liderada por José Martí, por Antonio Maceo, por Céspedes y otros patriotas cubanos, en 1896 Rafael Uribe propone en la Cámara de Representantes un apoyo y solidaridad con la Revolución Cubana. Logra convencer a varios representantes para que esto quede en el acta y Miguel Antonio Caro, que era el presidente, bloquea la propuesta. Otra faceta de la vida de Rafael Uribe tiene que ver con el republicanismo. Si bien es cierto que se supera la parte de la existencia del Partido Nacional que conformó la Regeneración, un partido de liberales y conservadores que gobernó desde 1886 y que ya su jefe venía gobernando desde 1880, Rafael Núñez. Después, empezado el siglo XX y estando Rafael Reyes de presidente, que había sido de la Regeneración o del Partido Nacional, indudablemente un gobierno que llevó a la consolidación de la paz después de la Guerra de los 1000 días. Sucede que durante ese gobierno Uribe es un ministro plenipotenciario en Sudamérica, en 3 países de Sudamérica. Pero al regresar y terminar su mandato abruptamente en 1909, Reyes, que había propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente prolongaran a 10 años el periodo, lo califican entonces de reyista. Y él no estuvo en el país, y mientras que se deterioraba el gobierno de Reyes, se fortalecieron unos opositores y fundaron el republicanismo, es decir, otra alianza de liberales y conservadores con otro nombre que van a estar en el poder hasta 1930. Es como la repetición o la reedición de la Regeneración bajo el nombre del republicanismo, y le corresponde a Uribe entonces enfrentar esta situación y reorganizar al Partido Liberal. Una vez caído el general Reyes, se reúne el Congreso ese mismo año, de 1909. Uribe, que había sido elegido miembro de la Cámara de Representantes por Antioquia y Santander, asiste a las deliberaciones. Ha prometido a sus electores trabajar por la conservación de la paz, por la defensa de las libertades públicas, por la conversión del papel moneda y de un modo especial por la autonomía de las secciones. Su labor fue, como siempre, intensa y fecunda, y su palabra se escuchó con elocuencia, especialmente en los debates sobre la restricción de la prensa, elección del presidente de la República por el Congreso, autonomía universitaria, división territorial y la Junta de Conversión. Finalmente, es necesario recalcar que el general Rafael Uribe fue un hombre que se dedicó también al periodismo, que escribió un libro tan importante como
el liberalismo no es pecado, por toda esa persecución que sufrió el liberalismo desde 1886. Y ese libro, en 1914, fue prohibido por el mismo Papa Pío IX. Es decir, entonces sí era pecado el liberalismo. Y el día de su asesinato llevaba un proyecto de ley para evitar altos riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, y buscar indemnizaciones o compensaciones. También se supo que tenía terminado un libro sobre los ladrones de Colombia, es decir, había recapitulado todas las andanzas, retruécanos, fechorías de los miembros de la regeneración que habían desfalcado al país. Y esta puede ser, es una especulación que siempre ha rondado, la razón del asesinato, de los que inspiraron el asesinato, de los que ordenaron el asesinato para que lo ejecutaran los obreros que lo asesinan en la Plaza de Bolívar.